analizar, que está en la secuencia de Serway, es el ejemplo 6.3, ¿sí? Hay un ejemplo 6.2 que estamos salteando, que es muy sencillo para que lo vean ustedes, y vamos a la secuencia de ejemplos 6.3, 6.4 que están conectados. Los dos abordan el mismo asunto, que es la curva en la cual dobla un auto, y es interesante como análisis de movimiento circular. Veamos cómo está planteado el problema. Arrancamos de una cuestión que ya hemos planteado allá en los comienzos de cinemática, cuando habíamos definido velocidad como vector y nuestras primeras definiciones de aceleración, que nos planteamos una cuestión muy básica, que es un auto doblando una curva con rapidez constante. Es decir, el velocímetro marca una rapidez constante, no sé, 80 km por hora, y el auto hace una curva. Y el planteo era: ¿acelera ese auto? Bueno, desde un primer análisis superficial podríamos decir no, porque el velocímetro marca 80 y no cambia, ¿sí? Desde nuestra definición de aceleración como modificación de la velocidad, y sabiendo que la velocidad es un vector, el auto sí acelera, ¿sí? ¿Por qué? Porque su rapidez en este instante es esta, ¿sí? Y un ratito antes era esa. ¿Qué pasó? Bueno, su velocidad cambió, aceleró. En ese momento dejamos planteado el asunto ahí: acelera, y no nos metimos a analizar su aceleración. Bueno, pasó el tiempo, pasó la dinámica, la segunda ley de Newton, y estamos en el movimiento circular, y ahora tenemos elementos suficientes para meternos y profundizar en cuál es la aceleración de ese auto. Y lo que miramos ahora es el auto como una partícula, y lo que tenemos es el tramo de un movimiento circular. El auto está recorriendo una trayectoria que puede pensarse como el arco de una circunferencia, que en este caso tiene un radio de 35 metros, ¿sí? No importa que el auto no dé toda la curva o no haga una rotonda, está haciendo un arco de circunferencia. Eso es algo que hemos marcado también en el último apunte. Nos basta tomar este arco para analizarlo como movimiento circular, y en particular como movimiento circular uniforme, aunque sea en un pequeño tramo o en un pequeño arco. Bien, dicho todo esto como introducción, ¿cuál es nuestro asunto? Bueno, sabemos que la aceleración de este auto tiene dirección y sentido centrípeto, ¿sí? Apuntando al centro de la circunferencia que representa la trayectoria de la partícula, ¿sí? Eso ya está analizado, estudiado. Bueno, acá lo tenemos en claro, y ya no importa quién es la partícula ni dónde está trazada esa circunferencia. Lo importante es que es una partícula en movimiento circular y la aceleración es centrípeta. El asunto interesante de este problema es quién hace la fuerza. En el punto anterior estaba muy claro que la fuerza la hacía la tensión de una cuerda. Ahora, ¿quién tira del auto para adentro para hacerlo doblar? ¿Sí? Bueno, si estamos dando como un dato un coeficiente de fricción estática, podemos sospechar que debe ser la fricción, ¿sí? Y de hecho es así. Acá tenemos el mismo autito con una vista horizontal. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, tenemos que el auto acelera para acá, ¿sí? Debe haber una fuerza para ahí, eso nos dice la segunda ley. Tiene que haber una fuerza en esa dirección y sentido.
¿Quién hace esa fuerza? Bueno, ¿qué fuerzas hay acá? Analicemos. Tenemos el peso, tenemos la normal, y nos queda la fricción, ¿sí? ¿Qué otra cosa está empujando al auto para que el auto no está agarrado a una cuerda? No hay una atracción gravitatoria, como vamos a ver después, ¿sí? Que las cosas doblan por atracción gravitatoria. Necesariamente debe ser una fuerza de fricción, ¿sí? ¿Qué tipo de fricción? Estática. ¿Dónde está esa fricción? Bueno, en las cubiertas, ¿sí? Las cubiertas contra el asfalto. Ya hemos analizado la fricción de la rueda contra el suelo como tracción, ¿sí? En este caso no sería lo mismo. Si viéramos esto desde arriba, ¿qué tiene que hacer el vehículo para doblar? Bueno, doblar el volante y eso dobla las ruedas, que en esta curva podemos pensar que van a tener una inclinación así, para doblar, ¿sí? ¿Qué podemos pensar? ¿Cómo está actuando la fricción? Que siempre las modelizamos de un modo simple, pero son fuerzas complejas. En definitiva, cuando decimos la fricción está en las cubiertas, pero ¿quién hace la fuerza sobre las cubiertas? Bueno, tiene que ser el asfalto, el suelo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos pensar? Bueno, al doblar, ¿sí? La cubierta está haciendo una fuerza sobre el asfalto en esa dirección, ¿sí? Es decir, el auto tiene una velocidad y al doblar está haciendo una especie de empuje sobre el asfalto, y por tercera ley podemos pensar que el asfalto se la devuelve a la cubierta, ¿sí? No sería el mismo caso de la fuerza de tracción que cuando acelera el vehículo, que la cubierta empuja el asfalto empuja hacia la dirección de avance. Acá hay un empuje hacia el costado, el asfalto se la devuelve o el suelo se la devuelve y tenemos como resultado esta fuerza, que es fricción también. De hecho, una manera de pensarlo es que si no hubiese fricción, como pasa con rutas congeladas, cuando se hace la capita de agua encima, un auto no puede doblar, ¿sí? Por más que gire el volante, gire las ruedas, el auto no dobla, sigue derecho, ¿sí? No está actuando la fricción. La fricción tiene que justamente hacer un empuje al asfalto y el asfalto lo devuelve, y ahí esa es la fuerza y empieza a doblar. Es un análisis que no hace falta hacerlo para resolver el problema. Podemos simplemente creer que esto es una fuerza de fricción, como está en el texto, y avanzar y resolverlo, pero nos gusta complicarlas acá y meternos un poquito más a ver dónde está finalmente la fuerza, y la tenemos ahí. Si la rueda estuviera así, no hay fuerza para doblar, sigue derecho. Dicho todo esto, bueno, tenemos una visita. Dicho todo esto, vamos a resolver el problema. Y como es un problema de fricción, sabemos que vamos a tener que analizar el eje vertical también, la normal nos va a importar. Y no vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, no hay que descomponer nada, pero sí recordemos nuestro sistema de referencia, que estamos tomando el eje X en dirección y sentido de la aceleración centrípeta, ¿sí? Esta que hemos representado acá, sabemos que es nuestra aceleración centrípeta. Fíjense que ahora, para el diagrama que hicimos y la representación que hicimos, nos convino poner el X hacia allá. Y no hay ningún problema, dijimos que el eje X gira con la partícula, en este caso el auto.
Bien, vamos a resolver. ¿Qué pasa en I? Cero las fuerzas. ¿Sí? ¿Y quiénes están? Las básicas, normal y peso. N menos P igual a 0, N igual a M por G. ¿Sí? ¿Qué pasa en X? Nuestro caso particular, partícula en movimiento circular, masa por aceleración centrífuga. ¿Quién está en X de la fuerza? La fuerza de fricción estática. Y ahora vamos al asunto que estamos analizando. Hasta acá sería el caso general. El auto dobla por fricción estática. Pero queremos analizar la rapidez máxima. ¿Sí? Otra vez, como en muchos de los problemas de fricción, nos interesa ese límite de qué tan rápido puede ir el auto y que pueda doblar sin pasarse de largo. ¿Sí? Que la fricción estática no se transforme en cinética, porque cuando se transforma en cinética empieza a pasar de largo, no dobla. Bien, entonces nos va a interesar analizar la fuerza estática máxima. ¿Sí? Bien, tenemos acá la fuerza estática máxima, igual m por b cuadrado sobre r. Centrípeta, ya tenemos esa expresión, se reemplaza directo. Bien, la fuerza estática máxima tenemos una relación que la conecta con la normal, coeficiente estático, ¿sí? Por la normal. Y la normal es m por g. Bien, así como pusimos fuerza estática máxima, podemos asociar que esta rapidez es la máxima. ¿Sí? Vamos acá y vamos a indicar que esta rapidez de la cual estamos hablando es la máxima. Bien, el asunto es independiente de la masa del auto. Y ahora simplemente para ver cuál es la rapidez máxima, despejamos. Bueno, y finalmente, dando vuelta a esto, la V máxima es coeficiente estático por G por R. Si le ponemos valores, tenemos coeficiente estático 0,523, no tiene dimensión, 9,8, y el R 35 metros. ¿Sí? Y voy a espiar el libro porque no traje la calculadora. Y me da 13,4 metros por segundo. Bien. Ahí tenemos entonces la rapidez máxima del auto. Los datos que está dando el problema son datos coherentes para una situación, el radio de curvatura de la curva. El coeficiente también es un coeficiente coherente con los datos de fricción de una cubierta. Y la velocidad máxima también, ¿sí? Pensemos que estamos en el orden de cerca de un poco más de tal vez 50 km por hora, no es mucho, ¿sí? Es decir, una velocidad máxima para este radio de curvatura, que es una curva relativamente cerrada, limitada, ¿sí? Un vehículo intentando doblar a más de esa rapidez va a pasar a fricción cinética y va a pasar de largo, ¿sí?
Bueno, típico accidente de curva, en la cual nos confiamos de que el auto va a doblar y llega un momento que el auto no dobla porque sobrepasamos físicamente el coeficiente de fricción. Y eso ya es independiente de la calidad de la cubierta, también tiene un límite en el coeficiente o de la capacidad de manejo del conductor. Justamente la capacidad de manejo del conductor está en saber que hay un límite en esto, ¿sí? Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a ver una opción de optimizar esto y cómo hacer una curva sin cambiar el radio de curvatura para poder aumentar esa velocidad límite y que los autos no se pasen de largo, ¿sí? Bien, lo dejamos para el siguiente ejemplo. Ahí tenemos completo el desarrollo. Acercamos y me quedó afuera el resultado. Ahí se ve